La tarde caía sobre Albacete, con un tono dorado, que teñía los tejados de las casas bajas y los campos que rodeaban la ciudad. Era un día cualquiera, uno de esos en los que la vida parece repetirse con calma, pero para Andrés Iniesta, que había regresado a su tierra natal en una visita discreta, no era un día más. Después de tantos años de estadios colosales, de focos cegadores y de viajes interminables, pisar de nuevo las calles de su infancia era como volver a un refugio íntimo, un rincón en el que todavía podía escuchar la voz de su madre llamándole a cenar o el eco de un balón golpeando las paredes encaladas de su barrio. No había cámaras siguiéndole ni entrevistas pactadas. Iniesta había elegido visitar un pequeño centro comunitario en las afueras de la ciudad, un lugar donde los niños de familias humildes podían reunirse para jugar, estudiar o simplemente compartir un rato lejos de las dificultades cotidianas. Al llegar, el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con las risas que brotaban desde dentro del edificio. La fachada era sencilla, pintada de un blanco que el tiempo había desgastado, pero las ventanas colgaban dibujos de colores, balones, flores, soles amarillos con sonrisas. Andrés entró despacio, casi de puntillas, intentando no llamar la atención. Su intención no era convertirse en el centro de las miradas, sino observar, escuchar, sentir. Dentro, un grupo de niños corría detrás de un balón desinflado que botaba con dificultad sobre el suelo de cemento. El sonido hueco de cada bote le transportó de inmediato a su niñez, a los partidos improvisados en la calle con piedras como porterías y la certeza de que lo importante no era la calidad del balón, sino las ganas de jugar. Pero no fueron esos gritos los que captaron su atención. En un rincón del patio, apartada del bullicio, había una niña. Tendría unos 11 años, con el pelo castaño recogido en 2 trenzas sencillas. Lo que la distinguía no era su ropa modesta ni sus zapatos gastados, sino el bastón blanco que descansaba a su lado y la concentración absoluta con la que escuchaba el sonido de un balón muy particular. Uno pequeño, con cascabeles en su interior. Cada vez que la pelota rodaba, un tintineo metálico llenaba el aire. La niña se llamaba Lucía. Con los ojos cerrados, aunque no necesitaba cerrarlos, pues había nacido sin visión, movía el pie con suavidad, guiándose únicamente por ese sonido. El silencio que mantenía mientras tocaba el balón era distinto al ruido alegre de los demás niños. Era un silencio denso, cargado de atención, como si todo su cuerpo estuviera afinado para escuchar. Iniesta se quedó quieto unos segundos, observándola. Había visto miles de jugadas, enfrentado a los rivales más duros del mundo, levantado trofeos imposibles. Y sin embargo, lo que tenía delante le conmovía de una manera diferente. Aquella niña que no veía el balón, pero lo percibía mejor que nadie, porque lo escuchaba con el corazón. Se acercó despacio, para no interrumpirla. Lucía dio un pequeño toque, y el tintineo metálico se desplazó unos metros. Ella giró la cabeza, siguiendo el sonido con precisión, y avanzó unos pasos. Se agachó, extendió las manos y atrapó la pelota entre sus dedos con una sonrisa triunfante. «Tienes buen oído», dijo Andrés, con esa voz suave que tantas veces había sonado en entrevistas, pero que aquí sonaba más cercana, más humana. Lucía se giró, sorprendida. «¿Quién eres?», preguntó, acariciando aún la pelota con las manos. Él dudó un instante. Podía decir su nombre, revelar su identidad, y seguramente la niña reaccionaría con asombro o incredulidad. Pero prefirió otra cosa. «Soy alguien que también ha pasado muchas horas jugando con un balón. Aunque el mío no tenía cascabeles». Lucía rió. «Este es mejor, porque canta. ¿Quieres oírlo?». Y, sin esperar respuesta, lo hizo rodar suavemente por el suelo. El tintineo llenó el patio, y varios niños dejaron de correr para mirar. Andrés asintió, fascinado. «Sí, canta, como una pequeña campana que guía tus pasos». «Exacto», respondió ella. «Mi entrenador dice que yo juego escuchando lo que otros no escuchan». Un silencio breve se instaló entre ellos, roto solo por los sonidos lejanos de coches y voces en la calle. Andrés sintió un impulso extraño. Quizá porque había crecido en una familia en la que la música tradicional manchega estaba siempre presente, o quizá porque entendía que para Lucía el sonido era todo, se le ocurrió entonar una melodía. Era una copla sencilla, una de esas canciones que había escuchado en las fiestas de su pueblo. «Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón». Su voz no era la de un cantante profesional, pero llevaba dentro una ternura que lo hacía auténtico. Los niños alrededor se detuvieron, sorprendidos de ver a un hombre adulto, vestido con sencillez, cantando en medio del patio.
Lucía abrió una sonrisa amplia, como si la música hubiera iluminado algo en su interior. «Canta más fuerte», le pidió. «Así sé hacia dónde está el balón». Andrés obedeció. Mientras seguía entonando, Lucía golpeaba el balón con suavidad, orientándose por su voz. Cada vez que él subía el tono, ella sabía que debía acercarse. Cada vez que bajaba, comprendía que debía retroceder. Era un juego improvisado, un baile entre el canto y el tintineo metálico de la pelota. Los demás niños empezaron a aplaudir para marcar el ritmo. Poco a poco, el patio entero se convirtió en una improvisada orquesta. El canto de Iniesta, las palmadas de los pequeños, el tintinear del balón y la risa de Lucía componían una melodía que nadie había planeado, pero que todos sentían en la piel. En ese instante, Andrés comprendió algo profundo: no hacía falta visión para jugar al fútbol, como tampoco hacía falta ser un cantante afinado para transmitir emoción. Lo esencial era la conexión humana, el puente invisible que se crea cuando uno se abre al otro con sinceridad. Cuando la canción terminó, Lucía abrazó el balón contra su pecho. «Gracias. No sé quién eres, pero tu voz me ha hecho sentir que estaba en un estadio lleno de gente». Andrés tragó saliva. Le costó mantener la compostura. «Tal vez algún día lo estés, Lucía. Y no solo lo imaginarás, lo vivirás». El sol caía ya más bajo, pintando el cielo de tonos rosados. Los niños reanudaron sus juegos, pero Andrés permaneció allí, sentado en un banco, observando a Lucía seguir el balón con oído infalible. Sabía que aquella tarde no iba a olvidarla nunca. Algo se había encendido en su interior, una chispa que le empujaba a regresar, a cantar otra vez, a acompañar a esa niña en un camino que recién comenzaba. Salió del centro comunitario con paso lento, despidiéndose con una sonrisa discreta. Afuera, el aire fresco de la Mancha le llenó los pulmones. Cerró los ojos un momento y recordó las palabras de su padre cuando era pequeño. El fútbol se juega con los pies, sí, pero sobre todo con el alma. Ahora entendía mejor que nunca aquella frase. Y mientras caminaba hacia la calle principal, con el eco lejano de la voz de Lucía aún en su memoria, supo que ese encuentro había marcado un antes y un después. No era solo un partido más, ni un entrenamiento, ni una visita de cortesía. Era el inicio de una historia que trascendería los límites del deporte. Una historia en la que él, Andrés Iniesta, debía aprender a ser algo más que futbolista. Una especie de cantor improvisado. Un guía en la oscuridad. Un compañero de viaje para una niña que escuchaba el fútbol con el corazón. La noticia del pequeño episodio vivido en el centro comunitario de Albacete no apareció en periódicos ni salió en televisión. Para la mayoría del mundo, fue una tarde cualquiera. Pero para Lucía y para Andrés Iniesta, aquella improvisada canción que sirvió de brújula para que la niña pudiera seguir el balón había dejado una huella imposible de borrar. Los días siguientes, Andrés no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Lucía sonriendo mientras escuchaba su voz. Había jugado finales de Champions, había marcado goles en mundiales, había visto lágrimas de alegría en millones de aficionados. Y sin embargo, ese instante sencillo en un patio con paredes desconchadas le parecía uno de los momentos más intensos de su vida. Volvió al centro comunitario unos días después. Esta vez llevó consigo una guitarra española, de esas de madera clara con cuerdas que resuenan cálidas, como el eco de las canciones populares manchegas. No era un virtuoso, apenas sabía rasguear algunos acordes básicos, pero intuía que aquel instrumento podría ser útil. Lucía lo esperaba con la impaciencia de quien intuye un regalo invisible. «Has vuelto», dijo ella, reconociendo sus pasos antes incluso de que él hablara. «Claro», respondió Iniesta con naturalidad. «Me quedé con ganas de jugar más contigo». Lucía palmeó el balón con cascabeles. «¿Y esa guitarra?» «Es para ayudarte. La música puede marcar caminos, igual que las líneas blancas pintadas en un campo». Se sentaron en un rincón del patio. Andrés pulsó un acorde suave, y el sonido se expandió como una onda tranquila. Lucía inclinó la cabeza, atenta. «Es como si abrieras una puerta», dijo. «Entonces probemos a abrir puertas y a cerrarlas», contestó él. Empezaron a inventar un lenguaje de señales. Cuando la guitarra rasgaba un acorde largo, Lucía sabía que debía avanzar. Si eran golpes rápidos, tenía que detenerse o girar. A veces Andrés añadía palmadas, otras chasqueaba los dedos. Poco a poco, la niña comprendió el código y lo transformó en movimiento. Era un nuevo mapa sensorial, un campo de fútbol invisible dibujado con notas y ritmos.
Al principio hubo errores. Lucía tropezaba, se confundía, el balón se escapaba lejos. Pero no se frustraba, reía cada vez que fallaba, porque sabía que tenía a alguien al lado que no la juzgaba. Iniesta, paciente como cuando enseñaba a sus propios hijos a chutar, repetía una y otra vez. Y en cada repetición, la niña mejoraba. Los demás niños comenzaron a interesarse. Se acercaban, rodeaban el improvisado entrenamiento y pedían participar. Algunos hacían palmas, otros golpeaban con palos de madera el suelo de cemento para marcar un ritmo. El patio se transformaba cada tarde en un laboratorio sonoro. Cascabeles, guitarras, voces, golpes. Una sinfonía popular en la que cada niño encontraba un lugar. Una tarde, cuando el sol caía y teñía de naranja los muros, Lucía logró algo extraordinario. Con los ojos cerrados, como siempre, siguió el compás que Andrés marcaba con la guitarra, avanzó hacia adelante y disparó el balón con fuerza. El cascabel tintineó hasta chocar con una de las paredes que hacía de portería. ¡Gol! El grito de júbilo de los demás niños fue tan fuerte que alguien desde la calle se asomó curioso. Lucía levantó los brazos en señal de victoria. Andrés la abrazó, conmovido. Lo has hecho tú sola, Lucía. Tu gol es tan importante como cualquiera que yo haya marcado. Esa noche, en casa, Iniesta tomó un cuaderno y empezó a escribir. Anotaba ideas, pequeños códigos de sonido, esquemas de cómo podrían organizar un partido para que Lucía y otros niños ciegos pudieran jugar con más facilidad. Se dio cuenta de que lo que había empezado como un gesto espontáneo estaba convirtiéndose en algo mayor, un proyecto que mezclaba fútbol, música y comunidad. Pasaron las semanas, y el centro comunitario se transformó en un punto de encuentro. No solo los niños, también los padres comenzaron a acudir. Traían instrumentos caseros, botellas con arroz, tambores improvisados con cubos, guitarras viejas. Cada tarde era una fiesta. Lucía se convirtió en la protagonista natural, siempre con su balón sonoro en los pies, guiada por la voz de Andrés. Hubo un día especial en el que una anciana del barrio, conocida por cantar coplas en las fiestas populares, se acercó al centro. Se llamaba Doña Maruja y tenía una voz ronca pero poderosa. Cuando entonó un fandango, todos se quedaron en silencio. Lucía, conmovida, siguió el ritmo con el balón como si bailara. Andrés comprendió entonces que no era solo él, toda una comunidad estaba cantando para que aquella niña pudiera jugar. En una de esas tardes, Lucía se acercó a Andrés y le dijo: ¿sabes qué sueño tengo? Dime, respondió él. Jugar en un estadio de verdad. No importa que no vea la portería. Quiero escuchar a la gente aplaudir cuando meta un gol. Andrés sintió un nudo en la garganta. Miró alrededor, aquel patio pequeño, los muros agrietados, los instrumentos improvisados. Y visualizó un estadio con miles de personas cantando al unísono, guiando a Lucía hacia un gol imposible. No respondió de inmediato, solo acarició su cabeza con ternura. A partir de ese momento, todo lo que hacían tenía un objetivo mayor: preparar a Lucía para ese sueño. Los niños comenzaron a ensayar coreografías de aplausos para indicar direcciones. Andrés perfeccionó su sistema de acordes en la guitarra. Incluso algunos voluntarios pintaron con tizas en el suelo marcas que ayudaban a organizar los juegos. Cada tarde era un paso hacia adelante. La noticia de aquel experimento comunitario empezó a correr de boca en boca. Algunos vecinos contaban la historia en la plaza, otros la compartían en redes sociales con pequeños vídeos grabados con móviles. Sin buscarlo, Iniesta y Lucía estaban despertando algo más grande que ellos, una ola de esperanza y curiosidad. Un día, un periodista local apareció en el centro. No llevaba cámara de televisión, solo una grabadora. Habló con los niños, con los padres, con Iniesta. Pero lo que más le impactó fue la naturalidad con la que todo sucedía. No era un espectáculo para atraer titulares, era simplemente un barrio cantando para una niña. El artículo que publicó unos días después llevaba por título: La Orquesta del Balón, como Albacete canta para que Lucía marque goles. La repercusión fue inmediata. Otras comunidades quisieron imitar la iniciativa. Asociaciones de personas ciegas se pusieron en contacto con el centro comunitario para colaborar. Incluso algunos entrenadores de fútbol base llamaron a Iniesta para preguntar cómo podían aplicar aquel método sonoro. Pero más allá del eco exterior, lo que realmente importaba estaba en los ojos brillantes, o más bien en la sonrisa luminosa, de Lucía cada vez que lograba un nuevo avance.
Ella ya no era solo una niña ciega que soñaba con el fútbol. Se había convertido en símbolo de cómo la pasión y la creatividad pueden vencer barreras. En una de las últimas tardes del otoño, cuando el frío comenzaba a sentirse en el aire, Andrés decidió llevar la experiencia un poco más lejos. Propuso organizar un pequeño partido con público invitado, familiares, amigos y algunos vecinos. El patio del centro se preparó como si fuera un estadio en miniatura. Se colgaron banderas de colores, se colocaron bancos como gradas y se pintó con tiza una portería improvisada. Cuando llegó el día, más de 100 personas abarrotaban el espacio. Lucía estaba nerviosa. ¿Y si me caigo? ¿Y si no consigo marcar?, susurró a Andrés. Él se agachó a su altura. Lucía, recuerda, no se trata de ver el balón, sino de sentirlo. Y no estás sola. Todos cantaremos contigo. El partido empezó. Cada jugada era acompañada por palmadas, acordes de guitarra y coros improvisados. Lucía se movía con soltura, siguiendo la música, esquivando con gracia a otros niños que hacían de rivales. Cuando finalmente chutó y el balón sonoro golpeó la red improvisada, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Lucía se llevó las manos al pecho, emocionada. Andrés la levantó en brazos y giró con ella en medio del patio. Aquella escena, capturada por varios móviles, se viralizó en cuestión de horas. Y aunque ni él ni ella lo buscaban, esa espontaneidad era precisamente lo que la hacía tan poderosa. Esa noche, Andrés volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez, en letras grandes, anotó una sola frase: la voz que guía el gol. Sabía que aquello no era solo un título, era una misión. Y mientras el invierno se acercaba y las luces de Navidad comenzaban a iluminar las calles de Albacete, Iniesta comprendía que lo que había empezado como un canto tímido en un patio estaba creciendo hacia algo imparable. No lo sabía todavía, pero el destino le preparaba un escenario mucho mayor. Un estadio verdadero, una multitud auténtica, y una niña que, guiada por la música, estaba destinada a cumplir su sueño. El invierno en Albacete había sido frío, con mañanas de escarcha en los campos y tardes en las que el sol se escondía temprano, obligando a los niños a jugar bajo farolas temblorosas. Pero ni el viento gélido ni las noches largas detuvieron a Lucía y a Andrés. Seguían reuniéndose en el centro comunitario, perfeccionando aquel lenguaje hecho de guitarras, palmas y cascabeles. Cada entrenamiento era una sinfonía popular, y cada día Lucía demostraba más confianza, más destreza. Un rumor comenzó a circular. ¿Y si aquella experiencia pudiera llevarse a un escenario mayor? Al principio parecía una locura, un sueño de barrio, pero la idea no dejó de crecer. Fue uno de los entrenadores de fútbol base quien se lo propuso a Iniesta: organizar una demostración durante el descanso de un partido profesional, quizá en el estadio Carlos Belmonte, el templo futbolístico de Albacete. Iniesta no respondió enseguida. Sabía que aquello significaba exponerse, llamar la atención de medios, arriesgarse a críticas. Pero también entendía que los sueños de Lucía necesitaban espacio, y que un estadio lleno de voces podría convertirse en el coro perfecto para guiarla hacia un gol. Finalmente aceptó. Se puso en contacto con el club, explicó el proyecto con pasión y humildad. La directiva dudó al principio, pero la presencia de Iniesta y su convicción terminaron por convencerles. Se fijó fecha. El próximo partido de liga en casa, en el descanso, Lucía tendría su oportunidad. La noticia se filtró en la ciudad. De pronto, todos hablaban de la niña ciega que marcaría un gol con la ayuda de la música y la voz de Iniesta. Los periódicos locales publicaron artículos, las radios entrevistaban a vecinos del centro comunitario, y en redes sociales la expectativa crecía. Lucía, sin embargo, apenas era consciente de la magnitud. Para ella, lo importante era escuchar el tintinear del balón y la guitarra de Andrés. Llegó el día señalado. El estadio Carlos Belmonte amaneció cubierto de banderas blancas y rojas, los colores del Albacete Balompié. Miles de aficionados se congregaban, abrigados, con bufandas al cuello. Para muchos sería un partido más de liga, pero todos sabían que en el descanso ocurriría algo especial. En los vestuarios, Lucía se preparaba. Llevaba su chándal sencillo, sus zapatillas desgastadas y el balón con cascabeles que no soltaba nunca. Estaba nerviosa, lo admitía con una sonrisa temblorosa. Andrés, susurró, ¿y si no escucho bien? ¿Y si me pierdo? Él se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. Lucía, recuerda lo que hemos practicado. No necesitas ver, porque escuchas mejor que nadie.
Y no estarás sola, todo un estadio cantará contigo. Cuando salieron al túnel, el murmullo de la multitud los envolvió. Era un sonido distinto a todo lo que Lucía había experimentado, un rugido colectivo que vibraba en el suelo, que hacía temblar el aire. Ella se agarró al brazo de Iniesta con fuerza. «Es enorme», dijo, casi en un susurro. «Sí», respondió él. «Pero hoy será tu casa». El árbitro pitó el final de la primera parte. Los jugadores se retiraron, y un locutor anunció por megafonía la entrada de Iniesta y Lucía. El estadio estalló en aplausos. Miles de personas se pusieron en pie, coreando el nombre de la niña, aunque muchos la veían por primera vez. En el centro del campo, se colocó una portería improvisada, más pequeña que la reglamentaria, para que el reto fuera simbólico y posible. Andrés afinó su guitarra, respiró hondo y empezó a tocar los acordes que habían ensayado tantas veces. El silencio fue casi absoluto, interrumpido solo por el rasgueo de las cuerdas. Lucía, con el balón a sus pies, escuchaba. Dio un paso, luego otro, siguiendo el ritmo. Cuando Iniesta cambió el acorde, ella supo que debía girar hacia la izquierda. El público, siguiendo las instrucciones del locutor, empezó a aplaudir marcando un compás suave, como un oleaje. El balón tintineaba con cada toque. El sonido metálico se mezclaba con la música y con las palmas de miles de personas. Lucía avanzaba despacio pero segura, como si el estadio entero se hubiera transformado en un mapa sonoro diseñado solo para ella. De repente, un grupo de aficionados en una de las gradas comenzó a cantar un estribillo simple. «Lucía, Lucía, gol, gol, gol». Otros se unieron, y en cuestión de segundos el estadio entero era un coro unánime. La niña sonrió, reconoció el canto como una flecha que le señalaba el camino. Andrés alzó la voz, cantando sobre los acordes de su guitarra, y Lucía, inspirada, golpeó el balón con fuerza. El cascabel sonó hasta chocar con la red. ¡Gol! El estadio explotó en un rugido de alegría. Los aficionados levantaron los brazos. Algunos lloraban, otros grababan con sus móviles. Lucía se llevó las manos al rostro, incrédula, mientras Iniesta la abrazaba y la levantaba en el aire. Era un gol simbólico, sí, pero también el más importante de su vida. El locutor gritó por los altavoces. Gol de Lucía, guiada por la música y el corazón de Albacete. La ovación duró minutos. Los jugadores que esperaban para reanudar el partido se unieron al aplauso. La ciudad entera parecía latir al mismo compás. Y en el centro del campo, una niña ciega había cumplido su sueño gracias a la fuerza de una comunidad que cantó con ella. Después del acto, cuando regresaron a los vestuarios, Lucía estaba aún temblando. ¿Has oído, Andrés?, preguntó con la voz quebrada. Sí, respondió él con lágrimas en los ojos. Era el sonido de un estadio entero celebrando tu gol. Aquella noche, los vídeos del momento recorrieron el país. Programas de televisión los retransmitieron, periódicos nacionales dedicaron portadas, y en redes sociales el hashtag #GolDeLucía se convirtió en tendencia. Miles de personas compartían mensajes emocionados. El gol más bonito que he visto en mi vida. Gracias Iniesta por recordarnos que es el fútbol de verdad. Lucía nos ha enseñado a todos a escuchar con el corazón. Pero más allá de la viralidad, lo que quedaba grabado en la memoria de Andrés era el instante en que el estadio entero se transformó en un coro para guiar a una niña hacia la portería. Había descubierto que el fútbol podía ser mucho más que deporte. Podía ser un acto de amor colectivo, un canto compartido que derribaba barreras. Al volver a casa, escribió en su cuaderno, el estadio que cantó. Y supo que aquel no era el final, sino apenas el principio de algo mucho mayor. El eco del gol de Lucía aún resonaba en el estadio Carlos Belmonte semanas después de aquel partido. Los aficionados lo comentaban en bares, colegios y plazas. No era un gol cualquiera, era el gol que cantó la ciudad. Y lo más sorprendente era que el recuerdo no se apagaba. Al contrario, cada día parecía crecer, inspirando nuevas conversaciones, nuevas iniciativas. Para Lucía, la vida cambió de manera inesperada. Pasó de ser una niña que entrenaba en un patio con paredes desconchadas a convertirse en un símbolo. Pero, curiosamente, ella seguía igual, con su balón de cascabel bajo el brazo y una sonrisa tímida en los labios. Andrés, le decía en cada encuentro, ¿cuándo volvemos a jugar? Iniesta, que había vivido la gloria máxima del fútbol, comprendía ahora que lo verdaderamente importante estaba en esas palabras sencillas. Decidió que la experiencia no podía quedarse en un episodio aislado.
Tenía que transformarse en un proyecto que diera oportunidades a más niños y niñas con discapacidad visual. Nació así la idea de La Voz del Gol, un programa comunitario en el que voluntarios, músicos y entrenadores colaborarían para crear entornos accesibles donde cualquier niño pudiera jugar al fútbol guiado por sonidos. No se trataba solo de un método deportivo, sino de una filosofía: convertir el juego en una canción compartida. El primer paso fue organizar talleres en colegios. Iniesta, acompañado de Lucía, visitaba aulas y explicaba cómo funcionaba el sistema de acordes, palmas y cascabeles. Los niños se entusiasmaban, construían instrumentos improvisados y descubrían que podían ayudar a un compañero ciego a marcar goles. Era una lección de inclusión disfrazada de juego. Pronto, varias ciudades de Castilla-La Mancha pidieron replicar la iniciativa. Y luego fueron otras regiones de España: Valencia, Andalucía, Galicia. En cada lugar, Lucía era recibida como una pequeña heroína. Ella, con modestia, explicaba: yo solo escucho la música y corro detrás del balón. Pero cuando todos cantan, siento que vuelo. La prensa nacional empezó a seguir la historia con más atención. Reportajes en televisión mostraban imágenes de patios escolares llenos de niños golpeando palmas, mientras un balón con cascabel rodaba hacia la portería. Los titulares hablaban de la revolución sonora del fútbol inclusivo y de la niña que enseñó a España a escuchar. Pero lo más emocionante sucedió unos meses después, cuando la Federación Española de Fútbol invitó a Lucía y a Iniesta a participar en la final de la Copa de la Reina en Madrid. El estadio estaba abarrotado, miles de personas expectantes. Durante el descanso, se repitió la experiencia. Lucía, guiada por la guitarra de Andrés y los aplausos del público, marcó otro gol simbólico. Esta vez, el eco no se quedó en Albacete, recorrió todo el país. El hashtag #La Voz del Gol se convirtió en tendencia mundial. Jugadoras de la selección femenina española compartieron mensajes de apoyo. Incluso futbolistas internacionales se declararon conmovidos. En cuestión de días, la iniciativa pasó de ser un proyecto local a un movimiento con repercusión global. Iniesta, sin embargo, mantenía los pies en la tierra. En las reuniones con voluntarios insistía: esto no es para mí ni para la fama. Es para Lucía y para todos los niños que sueñan con jugar sin importar sus limitaciones. El fútbol es de todos. Lucía, por su parte, seguía entrenando con la misma ilusión de siempre. Soñaba en grande. Andrés, ¿te imaginas que algún día meta un gol en el Camp Nou o en el Bernabéu? Él sonreía. Claro que me lo imagino. Y si lo sueñas, un día ocurrirá. Con el tiempo, el programa La Voz del Gol se consolidó como una red de escuelas inclusivas. Se formaron instructores especializados en el uso de la música y el sonido como herramientas de orientación. Se fabricaron balones con cascabeles de mejor calidad, guitarras adaptadas y altavoces portátiles. Empresas y fundaciones aportaron recursos, pero siempre bajo la premisa de que lo esencial era la comunidad, no la tecnología. Lo más impresionante era ver cómo cambiaban las dinámicas sociales. En barrios donde antes había divisiones, ahora niños y adultos se reunían para cantar juntos. Personas mayores, músicos aficionados, familias enteras se sumaban a los entrenamientos. El fútbol dejaba de ser solo competencia para convertirse en una fiesta compartida. Un año después del gol en el Carlos del Monte, se organizó un gran festival en Albacete para celebrar el aniversario. Miles de personas asistieron. En el escenario principal, se montó una partida simbólica. Como no podía ser de otra manera, Lucía fue la protagonista. Esta vez no estuvo sola. Decenas de niños ciegos de toda España participaron, cada uno guiado por coros improvisados. El espectáculo fue conmovedor. Una sinfonía de voces, guitarras y aplausos que acompañaban cada gol. Cuando terminó el evento, Iniesta tomó la palabra. No era un hombre de grandes discursos, pero esa vez habló con el corazón. El fútbol me ha dado mucho en la vida. Me ha llevado a lo más alto. Pero lo que aprendí con Lucía y con todos vosotros es que lo verdaderamente grande no son los títulos, sino los momentos en los que compartimos humanidad. Hoy hemos visto que un gol no necesita ser perfecto, basta con que esté lleno de amor. El público respondió con una ovación interminable. Lucía, tomada de la mano de Andrés, levantó el balón con cascabeles como si fuera un trofeo. Era el símbolo de una nueva forma de entender el deporte, inclusiva, comunitaria, profundamente humana. Con el paso de los años, Lucía creció. Se convirtió en joven adulta,
estudió música y pedagogía, y terminó siendo una de las principales impulsoras del movimiento. Andrés, ya retirado de los terrenos de juego, la acompañaba como mentor y amigo. Juntos viajaron por distintas partes del mundo, llevando la voz del gol a países lejanos, demostrando que la inclusión no tiene fronteras. En una de esas giras, mientras volvían en tren desde Barcelona, Lucía comentó: «Andrés, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?». «Dime», contestó él, «que la canción nunca se apaga. ¿Dónde vamos? La gente sigue cantando. Y yo sé que aunque no pueda ver, siempre tendré una melodía que me guíe». Él asintió, conmovido. Comprendió que aquella frase resumía toda la experiencia. No se trataba solo de fútbol, ni siquiera de inclusión. Se trataba de la certeza de que, cuando una comunidad canta unida, ninguna oscuridad es capaz de apagar la luz. Y así quedó grabada en la memoria colectiva, la canción que nunca se apaga. Un canto nacido en un patio humilde de Albacete que se extendió por estadios, plazas y corazones. Un gol que no necesitó de vista, porque se marcó con el alma. Un legado que trascendió generaciones, recordando a todos que el verdadero poder del deporte y de la música no está en la perfección, sino en la capacidad de unirnos.